Beto, un tema que tú digas, este es un tema que hay que hablar en pareja porque es muy difícil. O sea, es muy importante hablarlo. Por ejemplo, cuando los carros, digamos que uno no define muy bien el tema del carro. No, un tema específico que tú digas, este tema hay que hablarlo, no hay cosas materiales. Un tema que haya que hablar de a las parejas, que tú digas es muy importante. Ok, de pronto los grados, por ejemplo, de sal y de calentura, pero como está muy caliente, muy frío el almuerzo. No nos estamos comunicando bien. No nos estamos comunicando bien. No. Ok. ¿Qué te parece si hablamos un poquito del tema de comunicarnos entonces? Okay. ¿Sí? ¿Hablamos de la comunicación? Así es. Ah, bueno, perfecto, entonces. Bienvenidos a nuestro podcast de Sumergidos de nuestra iglesia Río de Sion. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación, un tema que tal vez es muy difícil, muy fácil, no, es un tema difícil, es un tema que abarca tanto todos los temas que por eso es que a veces no se llegan a acuerdos, porque no nos entendemos, no comprendemos la diferencia en cómo nos comunicamos los dos. Sí, ¿qué tan importante puede ser de verdad comunicarse? Mucho. O sea, porque es que, ¿será que sí hay matrimonios que lleven años en los que definitivamente no se pueden comunicar? Así es. ¿Sí? ¿Será? Sí, yo creo que hay matrimonios en los que no han sabido comunicarse y por eso sus matrimonios no han tenido, no han gozado del matrimonio como deberían tenerlo. Pero entonces, ¿por qué están todavía juntos si no se logran comunicar? Tienen cosas en común, viven de las cosas que tienen en común. No sé, pues hay muchas cosas que por supuesto deben estar bien, pero este es un punto que de pronto sí ha causado algunos estragos en algunos temas. Yo creo que deberíamos abordar el tema desde un escenario, desde un escenario clarísimo en la Biblia donde habla del poder de la comunicación, de comunicarse, del poder que tiene en un equipo, como imagínate un matrimonio, de verdad tener una muy buena y fluida comunicación, lo tremendo que puede ser. De hecho, es súper evidente cuando un matrimonio se comunica bien y cuando no. Sí. Uno dice, uy, esa pareja es una bomba. Sí. Y uno sabe que son no, porque los dos tienen la misma visión, los dos se han sabido comunicar. Y no estamos hablando de que los dos sean igualitos, no, porque eso es una cosa importante. La comunicación hace parte de entender que somos diferentes, nos gustan cosas diferentes, pero cómo sabemos unirlas para ir en pro de la visión. Pero entonces uno sí ve esos matrimonios que uno dice, wow, este matrimonio es lo máximo. Y parte, yo creo que de eso, ese ingrediente que tienen es que se han sabido comunicar. Si se dice sabido comunicar, se han comunicado muy bien. Pero uno ve otros en los que uno dice, Dios mío, no tenemos que sentarnos a hablar y ayudarlos porque no están entendiendo el punto del otro. Sí, ahora que tú decías eso me hace pensar que yo creo que todos tenemos esa referente, ¿no? Todos tenemos como ese matrimonio que uno dice, uy, ese matrimonio es wow, sí. Qué chévere cómo se comunican. Y tú muchas veces yo creo que tú puedes ver el fruto de la comunicación de un matrimonio, bueno, o puedes ver la calidad de la comunicación de un matrimonio en el fruto de lo que han construido, claro, ¿cierto? En el resultado. O sea, tú ves de pronto matrimonios que de repente han sido tremendos empresarios y tú ves esas empresas súper fluidas, como de verdad pues son exitosas, y es de acuerdo también a esa comunicación, a esa cohesión entre los dos. Creo que es un buen indicador de una muy buena comunicación ver el fruto cuando tú ves los hijos. Total. ¿Cierto? ¿Será que se requiere comunicación para criar a los hijos? No, todo. Es que la comunicación permea todos los temas. O sea, es como el lenguaje. O sea, el lenguaje permea todo, todas las áreas de nuestra vida. Una buena comunicación nos ayuda a tener una buena crianza. Una buena comunicación nos ayuda a tener un propósito. Una buena comunicación, exacto, un propósito, un plan, una visión. Una buena comunicación nos ayuda a tener unas finanzas organizadas. Una buena comunicación nos ayuda a fluir en la parte espiritual, en los altares familiares, en el compartir juntos. Total. O sea, la comunicación está
En todo. Creo que algo que lo hace sumamente relevante la comunicación es precisamente el hecho de que somos una sola carne. Claro. Es decir, dice que por esa razón el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. ¿Tú te imaginas un brazo queriendo hacer algo diferente o un pie queriendo hacer algo diferente? No, somos una sola carne. Necesitamos realmente estar de acuerdo. Creo que ahí es donde viene el peso de este mensaje y es el ponernos de acuerdo, esa comunicación en los acuerdos. Yo creo que para que podamos darle esta claridad bíblica al poder de la comunicación es importante revisar el pasaje bíblico que nos narra la historia de la Torre de Babel. ¿Tú la tienes de pronto por ahí? La tengo en la cartilla. En la cartilla. Creo que es muy, muy importante que lo podamos ver, por lo menos un poco por encima, para que analicemos algunos aprendizajes que nos deja este tremendo mensaje de la Torre de Babel. Como todos sabemos, la Torre de Babel viene tiempo después del diluvio, se había acabado todo, la población vuelve a surgir, empiezan a surgir en un mismo lugar, esta población empieza a multiplicarse, están todos en un mismo sitio y toman una decisión. Me parece interesante cómo la Biblia menciona que ellos establecen un acuerdo, pero tú ya lo tienes ahí, ¿verdad? Génesis 11. Del 1 al 9. Entonces vamos a mirarlo aquí rápidamente. Para que puedan revisarlo, si está en Génesis 11 del 1 al 9. Si nos pueden acompañar ahí con su Biblia, los que están así súper espirituales, que se conectaron al podcast con su material, pues chévere que lo podamos ir leyendo. Entonces dice así. Pero voy a leerlo en otra versión. ¿En cuál versión lo vas a leer? Traducción. No, traducción viviente, listo, perfecto. Entonces adelante. Dice, del 1 al 11 me dijiste, ¿no? Un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a endurecerlos con fuego. En esta región se usaban ladrillos en lugar de piedras y brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Uy, es que este pasaje es tremendamente poderoso porque demuestra definitivamente la efectividad de una comunicación. Es impresionante ver de verdad cómo en ellos había esa capacidad de tener una misma visión. Claro que tenían un temor en común, ¿no? Ellos tenían un común en común. Tenían un temor en común. No hay un podcast que a ti no se te trabe la lengua o algo. Es que piensas más rápido de lo que vas a decir. Es el sello. O sea, si no pasa, entonces no fueron sumergidos. No. Entonces, a mí me parecía muy importante ver de verdad cómo es un temor. Ellos dicen, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo y así vamos a evitar ser dispersados. Sí. Lo interesante del tema es que la historia termina finalmente con la distribución del mundo, ¿no? Toda la gente terminó finalmente en Estados Unidos, en América Latina, a partir de este suceso, ¿cierto? Sí. Pero lo interesante fue que todos tenían un temor en común. Yo pienso que como familias muchas veces necesitamos establecer acuerdos, comunicarnos, precisamente para poder juntos trabajar sobre esos temores. La palabra de Dios bien nos dice a nosotros, por nada estéis afanosos, no tengamos miedo, no tengamos temores, ¿cierto? Sino que hagamos equipo con Dios, pongámonos de acuerdo con Dios, presentemos al Señor esos problemas, esas dificultades, esos temores que tenemos, para que con ruego y con acción de gracias, pues podamos conocer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que al final nos termina llevando pues al plan bueno, agradable y perfecto de Dios. Pero es parte a partir de ahí, de una buena comunicación, de ponernos de acuerdo. Y lo primero que nos ponemos de acuerdo es cuáles son de pronto esos temores que podemos tener nosotros dos, ¿verdad? Tememos que de pronto nuestros hijos se nos pierdan.
¿cierto? Cuando estamos en el matrimonio, tememos que se nos acaben los ahorros, tememos que no ahorremos, que vivamos gastándonos el dinero, tememos que, no sé qué otros temores podemos mencionar en el matrimonio. No sé, la Que se nos acabe el enfermedad. Oh, sí. Que llegue la enfermedad, que no lleguemos a una vejez. Incluso los mismos temores que como parejas podemos tener. Sí. Sí. El temor a la infidelidad, el temor al abandono, o sea, tantas cosas, porque ahorita que dices eso de verdad, yo me pongo a pensar qué tan valioso es poder tener una comunicación tan abierta con mi pareja en la que yo le pueda expresar, sabes que a mí me dan temor esas cosas y lleguemos a acuerdos en los que evitemos que surja. Sí. Ahora, no es porque sea normal que pueda surgir, ¿sí? O sea, que deba surgir de pronto un temor a eso, la infidelidad. Posiblemente viene por cosas del pasado, de familia y todo eso que se ha desarrollado, esas inseguridades en alguno de los dos. Pero qué tan valioso es cuando incluso esas cosas también se traen al matrimonio y se dice, ¿sabes qué? Te boto todas mis cartas. Sí, o sea, hablo ampliamente, o sea, mi comunicación es abierta contigo para decirte, yo tengo estas debilidades, yo tengo estos temores, yo tengo estas fortalezas, yo tengo todo esto. O sea, se vuelve tan asertivo eso, porque entonces podemos entendernos. Y nos fortalece, le quita herramientas al enemigo. Claro, O sea, y eso hizo la Torre de Babel. Ellos conocieron sus temores y se unieron para precisamente no permitir que pasara sus temores. Se fortalecieron entre ellos. Exacto. Entonces aquí un primer punto creo que es establecer, como el pueblo, establecer una reunión donde podamos tener la capacidad de ser lo suficientemente claros con nuestro esposo o nuestra esposa, y si estamos en el plan de casarnos, pues con nuestro prometido, nuestra prometida. Sí, pues es que de hecho eso estamos hablándolo como prematrimonial. Claro, es que claro. hablamos cosas que son Pero importantes puede ser que ya hablarlo. estás casado y no, Sí, te saltaste bueno, este sí, punto, tienes bueno, razón. no es tarde, es sentarnos y decir, mira, estos temores hay entre nosotros, tomémonos un café, hablemos un rato chévere, veámonos cómo tú me das paz. Yo te puedo decir, por ejemplo, eso que tú dices ahorita de que, bueno, siento que no es el ideal, pero que tengo el temor a que tú te vayas. ¿Por qué tienes el temor a que yo me vaya? Puede haber un tema de inseguridades, de pronto sería muy chévere que lo trabajáramos con la iglesia. Claro. O tengo el temor a que se juntos nos acabe el también. dinero, porque tienes el temor a que se nos acabe el dinero. Tenemos un trabajo, somos estables, pero entonces empecemos a ahorrar, empecemos a crear soluciones, empecemos nuestra propia mini torre, ¿sí? Obviamente el propósito de la Torre de Babel en ese momento, pues Dios lo descalificó porque ellos básicamente había un propósito también orgulloso detrás del Claro. plan, ¿cierto? Utilizamos esto dentro de un contexto que, o sea, bueno, que no estaba en ese Claro, momento, no estaba bueno, porque pero además digamos porque que... es perfecto. O sea, Exacto. imagínate, es tan perfecto que el mismo Dios dijo, esta gente se comunica perfecto. Sí, si no acabo con esto... Si no lo acabo, estos pueden hacer lo que quieran. Es que además es tremendo, porque el nivel en el que Dios lo pone es, si yo no los confundo, estos pueden hacer lo que quieran, lo que se propongan. Ay, sí. Por eso yo digo tantos matrimonios, mira cómo ha sido Satanás de audaz Ah, y de totalmente, sí. cochino, Vamos, que uno ve perfectamente. tantos matrimonios que cuando llegan momentos de las discusiones o de una conversación o de un tema de esos intocables que a veces tenemos, siempre terminan en decir cosas como, ¿sí ves? Tú no me entiendes. Tú nunca me entiendes, todo te lo tomas personal. O yo sabía, por eso es que yo debo quedarme callado o callada, ¿cierto? Son como los finales muy comunes por lo general de las relaciones cuando tienen un tema de tocar un tema importante, ¿sí? Que no nos podemos poner de acuerdo, entonces es que tú todo lo tergiversas, es que tú todo te lo tomas personal, por eso a mí no me gusta hablar, yo prefiero quedarme callado, ¿cierto? El enemigo ha sido muy audaz en confundirnos. Si tú te das cuenta, terminamos hablando idiomas diferentes. Angélica, entre los prematrimoniales, utiliza algo muy sabio dentro de este escenario, y es Ay, que ¿qué le iba a decir? parte del proceso que tenemos que tener en la comunicación es entender, muchas veces, como hablábamos en el podcast del amor, que hay lenguajes diferentes, tenemos que entender que somos hombre Ya de por sí somos. y mujer. Y por lo tanto, ella ve la misma situación con gafas rosadas y escucha la misma información con audífonos rosados, y yo veo la misma información con gafas azules y con audífonos azules, y por lo tanto podemos tener interpretaciones diferentes. Por eso es importante sentarnos y establecer acuerdos de cara a las cosas sensibles del hogar. Sí, paréntesis, eso lo sacamos de un libro. Eso es de un libro, Eso sí. es de un libro que se llama Amor y Respeto, súper recomendado para las parejas. Aquí la cuña, porque sí, nos gusta leer libros sobre el matrimonio. Pero sí, eso es muy importante que entendamos dentro de la comunicación, y es que ya parte de que somos diferentes en
en lo físico, en cómo Dios nos hizo a cada uno de los dos. Sí, o sea, si ya entendemos que cada uno lo percibe diferente, la forma en la que se dice, cómo se transmite, todo, o sea, si lo percibimos así, ya ahí ya partimos en que tenemos algo ganador. Y es que yo entiendo que es hombre, lo ve de una forma, lo escucha de una forma, lo entiende de otra forma, y lo mismo la mujer, ¿cierto? Yo le puedo hablar de una forma, pero la forma en la que yo le hablo no me puede hablar a mí porque no es lo mismo. Si partimos de ahí de entender eso, luego entender que también tenemos temperamentos diferentes, que tenemos culturas diferentes, ¿cierto? O sea, venimos de un hogar donde se comunicaron de una manera diferente a la que se comunicaron en la mía, ¿sí? O sea, por más parecidos que sean, nunca va a ser nada igual. Entonces, si comenzamos a sumar todas esas cosas, es donde deberíamos aterrizar de, oye, ven, la comunicación tiene que tener una paz increíble para entender que somos tan diferentes que no nos podemos tomar las cosas personales, pero que sí podemos sumarnos. Es que eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo sumamos nuestras fuerzas para lograr sacar adelante el tema que estemos trabajando a pesar de las diferencias que podemos tener? Es que cuando decimos nos ponemos de acuerdo, no necesariamente es porque los dos pensemos lo mismo, es que nos estamos poniendo de acuerdo entre tu idea y mi idea, entre lo que yo creo y lo que tú crees. ¿Para qué? Para un bien común. Sí, o sea, nos ponemos de acuerdo en un bien común, en algo que al final tú te vas a sentir cómodo y yo me voy a sentir cómodo, o por ejemplo en caso de los hijos, es lo que les va a funcionar a ellos más de lo que alguno de los dos crea que debe ser. Aquí vuelve a tomar relevancia, creo que es muy importante que entendamos que por eso es que cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿cierto? Porque muchas veces va a ser difícil establecer acuerdos cuando somos tan diferentes. Puede que muchas veces sea muy difícil el llegar a un acuerdo, porque por lo general, cuando somos tan diferentes y necesitamos ponernos de acuerdo, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir ¿cierto? Para podernos poner de acuerdo. Y no, el proceso de muerte muchas veces no es sencillo. Sí lo es un poco más cuando tú lo haces en Cristo, cuando tú lo haces con el Espíritu Santo. A mí me fascina el versículo de Amós 3:3, que dice, andarán, además que es interesante porque es una pregunta como de, espérame, esto es yo siento que es como una reflexión de lógica, ¿no? De, si esto no sucede así, es poco inteligente, porque dice, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Esa pregunta es como, ¿esto puede pasar? O sea, ¿andarán 2 juntos si no se ponen de acuerdo? Porque lo triste de esto es que sí, cuando preguntábamos al principio, puede haber familias que lleven años conviviendo sin poderse comunicar. Sí, lo triste es que sí. De hecho, nosotros en el prematrimonial este tema lo iniciamos diciendo, ¿tú sabes de dónde viene el origen de la palabra esposas? Esposas como estos artefactos que utiliza la policía para detenernos. Lo tremendo es que el origen de la palabra esposa sí viene, pues digamos que no está comprobado específicamente, pero sí haciéndole un seguimiento histórico al uso de la palabra, sí hay un origen desde la misma literatura, creo que era griega, si no estoy mal, lo teníamos aquí en el material, pero pues no la buscar ahorita, pero de la misma literatura se hacía la semejanza precisamente a las esposas, esos dispositivos con prisión. Entonces le pusieron, y tiene que ver con el matrimonio. Entonces yo digo, claro que hay matrimonios que llevan años, claro que sí, desde siempre, matrimonios que llevan años juntos sin haberse podido poner de acuerdo. No han podido establecer acuerdos en muchas áreas de la vida. Y viven cargando un peso de matrimonio terrible. Terrible porque nunca se pudieron poner de acuerdo. No han construido la torre de Babel, ni siquiera han construido el primer escalón de una escalera. Juntos no han construido absolutamente nada. Es tan frágil la relación y tan triste y tan pesada porque no han podido ponerse de acuerdo, ni siquiera en cómo se disfrutan. Salen a almorzar, salen a cenar, no sé ni qué regalarle, no sé ni qué le gusta, no sé ni a dónde debería llevarla, no tengo ni idea cómo. No se conocen porque no han tenido la posibilidad de sentarse a eso, a explorarse juntos, a planear juntos, a decir, estos eran nuestros temores, construyamos una torre tan alta que nos permita esto, que nos permita construir algo para dejarle a nuestros hijos. No sé, no han podido establecer esos acuerdos importantes, como decía Angie al principio, no tienen una sola visión, viven cada uno peleando por su propia visión y por lo tanto existe una terrible división dentro del hogar. De hecho, sabes que la palabra de Dios también dice, y eso es o sea, Él da solución a esto. O sea, si no se pueden poner de acuerdo, llamen a alguien. O sea, ahí es donde
o si una pareja tiene problemas en la comunicación y no se ha podido poner de acuerdo en temas y ven que esta situación está, digamos que, poniendo muy compleja la relación matrimonial, busquen consejería. O sea, necesitan que alguien los apoye, que alguien los escuche y que alguien pueda entender la posición del uno y del otro para poder ayudarlos a llegar a un acuerdo. O sea, la palabra de Dios dice eso, busquen a alguien que los ayude a solucionar esto. Sí. Porque muchas veces vamos a necesitar que alguien neutro pueda abrirnos los ojos con respecto a lo que está pasando y de ahí entonces a darnos como ese empujoncito para poder entonces continuar. No, y muchas familias lo hacen. Yo sé que muchas familias han necesitado, por ejemplo, asistir a consejería matrimonial con psicólogos, han necesitado asistir a ese tipo de recursos que pueden ser muy funcionales, pueden ser muy interesantes, pero yo sí me inclino más a que no obviando, dependiendo del caso, pues no obviando la ciencia y estas profesiones que son muy importantes y que pueden aportar mucho. Yo creo que nunca podemos, lo que menos debemos subestimar jamás es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Y la palabra. Por eso, exacto. O sea, ¿sabes qué? La relación con Dios. Exacto, o sea, pienso que en la Biblia a uno le dicen, no, uno no tuvo el manual para enseñar a sus hijos, pero en la Biblia, en la palabra de Dios está todo. O sea, también como parejas nos toca sentarnos y decir, hay cosas que no vamos a saber, pero la palabra de Dios nos va a decir cómo tenemos que actuar y qué es lo que tenemos que hacer. O sea, no es sino buscar ahí. Mira para poder comprender, este es el lenguaje, este debe ser nuestro lenguaje. Total. O sea, ¿te queremos tener una buena comunicación? Pues la Biblia está, la comunicación que necesitamos. Es que es nomás mirar, yo sé que le hemos hecho como mucho, estos podcasts últimos, yo creo que han parecido como puro comercial de nuestro prematrimonial, pero es que definitivamente fue algo que Dios nos permitió consolidar a través de la palabra de Dios, porque esto es muy importante. El prematrimonial que nosotros estamos practicando está basado 100% en la palabra de Dios, y es un prematrimonial que es cortico, solo dura 3 meses. Realmente es muy poquito para toda la vida. Es la preparación para caminar de la manera más efectiva el resto de los años que vas a compartir con la persona que estás por llevar al altar. Es impresionante, una gran inversión, y son solamente 3 meses que se quedan muy insuficientes, claro, podría ser algo muchísimo más grande, pero en esos 3 meses tienes un bosquejo muy general de muchas de las áreas del matrimonio abordadas desde el enfoque bíblico. Imagínate si nos dijéramos, vamos a mirar cómo formar a nuestros hijos. ¿Cuántas parejas tienen conflictos que no han logrado ponerse de acuerdo en cómo formar a sus hijos si la Biblia no nos dirá cómo tomar decisiones? ¿Y por qué es importante lo que tú decías con respecto a la palabra de Dios? Porque habrán cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, pero como ambos tenemos temor del Señor, ¿qué dice Dios? Miramos en la palabra y Él dice, no, si era blanco. Entonces es más fácil para quien tiene la responsabilidad de morir en ese escenario, morir, porque lo va a hacer, ok, es un mandato, es una instrucción de Dios, me queda mucho más fácil morir. Pero sí es muy importante que empecemos a ejercitar la comunicación en el hogar, que tengamos de verdad que seamos muy intencionales en identificar los escenarios en los que aún no hemos logrado ponernos de acuerdo y empezar a caminar hacia allá. Pensando sobre todo en eso, ¿no? En que estás construyendo una impresionante torre que te va a dar un gran nombre en tu familia, un gran nombre a los ojos de tus hijos, un gran nombre ante tu familia extendida, un gran nombre en tu iglesia. Y no porque necesites tener un gran nombre, sino que ese gran nombre al final es el nombre de Dios. Dios se va a terminar glorificando en tu familia porque al final es quien permite que ustedes dos logren establecer acuerdos y caminar en grande, dar pasos grandes. Creo que hoy es también un podcast un poco pequeño, un poco corto también. Porque son como abrebocas de lo que significa entrar en un proceso de prematrimonial o de temas que tienen que abordar dentro del matrimonio. Sí, o sea, aquí estamos hablándole específicamente a parejas que ya están o que vienen para un matrimonio, pero digamos que sí, para cerrar, pienso que si queremos tener un matrimonio sano, un matrimonio que perdure, un matrimonio con un propósito, con un corazón, como le dice la palabra de Dios, un corazón, un propósito, necesitan
trabajar en tener una buena comunicación. Sí, muy o sea, con funcional. una comunicación asertiva entre los dos, evaluándolo también, no con las ganas de yo tener la razón, sino evaluando, o sea, si se toma la tarea de cada uno pensar cómo estoy hablándole a mi pareja, ¿cierto? O sea, yo le estoy hablando con amor como ella lo necesita, yo le estoy hablando con respeto, o sea, partiendo como de los básicos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, eso va a ser una comunicación asertiva, pensar en los básicos de lo que significa Comunicación. una buena comunicarse bien con su pareja. Yo no le puedo hablar groseramente a mi esposo porque inmediatamente va a cerrar los oídos. Sí, o sea, ya ante una falta de respeto no, pero si él le va a hablar también agresivo, ya se va a sentir falta de amor, ya ahí ya se va a romper la comunicación. Entonces, comenzar a tener esas cosas, evaluar y decir, oye, sí, espérate, yo le estoy hablando de una manera grosera a mi esposa, yo le estoy exigiendo, yo no lo estoy edificando mientras estoy hablando, sino que lo estoy, ¿cómo se diría eso? Me estoy burlando, o lo estoy por debajeando, ¿sí? O sea, también lo estoy humillando, es como la palabra. O sea, estoy haciendo cosas que yo sé que no van a permitir tener una buena comunicación, entonces tengo que trabajarlas. Lo mismo el hombre, tenemos que sentarnos y pedirle, como decías ahorita, pedirle revelación al Espíritu Santo en cómo estamos hablando y por qué no estamos teniendo una comunicación asertiva, efectiva para poder tener lo que Dios quiere, un corazón, una visión. Ese es el propósito del matrimonio, construir una familia y poder dar un fruto Juntos, en todas las áreas. Sí, o sea, es un fruto, así como el fruto del Espíritu Santo que abarca muchas cosas, pues este es un fruto que como familia van a dar y se va a convertir en el fruto de nuestros hijos, o sea, hijos bendecidos, hijos que prosperan en todas sus áreas porque dieron precisamente una buena comunicación entre sus papás y hacia ellos. Van a ver también cómo financieramente también están bien porque tuvieron un corazón, un propósito con respecto a eso, se comunicaron bien y dijeron, bueno, vamos a emprender esto, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer esto, ¿cierto? O sea, todo es lo mismo también las cosas de no sé, de diversión, de alegrías, vamos a viajar, vamos a proponernos, o sea, todo eso es importante. Entonces sí es importante que evaluemos cómo, si hasta este momento no hemos tenido una comunicación buena con nuestra pareja, que nos tomemos el tiempo de analizar para poder lograrlo, porque el pasaje que nos mostraba hoy en Génesis, ¿cierto? Era, si tú te pones de acuerdo y se esfuerzan por eso, van a lograr todo lo que quieran. O sea, tú quieres lograr todo con tu pareja, necesitas ponerte de acuerdo con él y tener una comunicación buena y sana. Yo creo que para terminar, este es realmente el último podcast que hacemos de cara a este tema del prematrimonial. Básicamente lo que queríamos era como sembrar esa necesidad de tomarte muy en serio la decisión de llegar al altar. Si estás en ese camino, estás tomando esa decisión de casarte, busca de verdad un buen proceso prematrimonial. Ojalá en tu iglesia lo tengan. Pregunta si en tu iglesia existe ese programa y tómatelo muy, muy en serio. Tú no te imaginas el nivel de decisión, el impacto que esto tiene en tu vida. Si ya estás casado, igual, busca la misma información dentro de tu iglesia, vive el proceso. Es posible que tomemos un prematrimonial, hazlo para renovar los votos, hazlo para entender también cuál es el camino, qué áreas de mi vida debería enderezar un poco en nuestro matrimonio para estar en sintonía de bendición, en sintonía de promesa, que tu vida, tu relación matrimonial esté completamente alineada, disponible y lista para recibir todas las promesas que Dios tiene de cara a la obediencia, de cara a ser un buen esposo, a ser una buena esposa. Y bueno, creo que es muy importante que puedas darte ese permiso, esa obligación de formarte para ser un muy buen esposo y una muy buena esposa. Así que creo que con eso concluimos este podcast de Sumergidos, ¿sí? Este es el último que hacemos de cara al tema del matrimonio, pues del prematrimonial. Seguramente vamos a hablar mucho más de cosas del matrimonio, también. Pero de cara al tema del prematrimonial, sí, muchas gracias, espero que te haya gustado. Comparte esta información, dale like, coméntanos cómo te parece, qué tan relevante crees que sea realmente hacer un prematrimonial, consideras que es algo útil, cuéntanos tu experiencia en tus prematrimoniales, si ya viviste alguno, cuéntanos qué tan relevante fue, si dio fruto, si quieres de pronto aprovechar el canal para de pronto promocionar esa iglesia que tiene ese excelente prematrimonial, buenísimo, que lo puedas hacer. Todos necesitamos tener esas referencias. Que Dios te bendiga, muchas gracias por conectarte y nos vemos en el próximo podcast.